pero hay que tener un poco de base, ¿no? También, ¿cómo están? ¿Qué tal, estimados estudiantes? Iniciaremos la semana 5. Voy a poner las diapositivas, siendo las 8 de la mañana, para iniciar la clase correspondiente al enlace aquí. Espero que todos se encuentren muy bien. Buenos días, gracias por responder al saludo. Bueno, me dicen por favor si están viendo la diapositiva. ¿Se está Sí, viendo la profe. diapositiva? Sí, profe, sí Ok. me dice. Gracias, chicos. Eh, Quiero que tomen un minuto de su tiempo y piensen la definición de lo que es el enlace químico y cuántos enlaces conocen. A ver, un minuto.
Ya. A ver, ya pasó más de un minuto. ¿Qué es un enlace químico? ¿Qué es lo que observan ustedes aquí en la diapositiva? ¿Mm? Unión de dos La unión átomos. entre átomos. Ah, muy bien, excelente. Y esta unión entre átomos, entonces cuando a mí me piden describir, aquí yo tengo dos átomos. Aparentemente estos dos átomos son iguales. Están unidos y esta de aquí vendría a ser una sola entidad que viene a ser probablemente una molécula. Entonces la molécula aquí tiene a dos átomos que están unidos y que en el medio de esos dos probablemente hay electrones, ¿no? Que unen a estos dos átomos. Y entonces estaríamos hablando de los diferentes tipos de enlaces químicos. Por lo que, a ver, te voy a hacer una pregunta. Entonces, la pregunta que te voy a hacer es esta. Quiero que leas con bastante detenimiento esta pregunta. A ver, léelo con mucho detenimiento y aquí está toda la definición, aquí están los tres enlaces. Te doy un minuto para que me digas la respuesta. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Quién me dice cuál es la respuesta? La letra E. ¿Por qué? ¿Por qué es la letra E? El enlace iónico se da por metal y no metal. Por lo general, pero no siempre es así, como lo vamos a ver después. Entonces, quise empezar la clase con definiciones, con aspectos importantes que señalar,
para definir la tabla periódica y qué relación tiene con los enlaces químicos. Dice, el enlace químico es la fuerza de atracción. Entonces, el enlace químico es la unión entre átomos. Los átomos pueden ser iguales o diferentes. Cuando los átomos son iguales, son elementos. Por ejemplo, aquí veo litio es un elemento, ozono es un elemento, hidrógeno es un elemento, zinc es un elemento, ¿no? Pero cuando los átomos son diferentes, son compuestos. Por ejemplo, el flúor con el litio, por ejemplo, el oxígeno con el hidrógeno. Hasta aquí vamos bien. Entonces los átomos pueden ser iguales o diferentes, a través del cual se generan las sustancias. Hablamos de elementos y compuestos. De acuerdo a la posición de los elementos en la tabla periódica, sus átomos, o sea, los átomos de los elementos se unen a través de diferentes mecanismos. Por lo general, los átomos de metales transfieren electrones a los no metales, formando iones de cargas opuestas, y en su unión forman compuestos iónicos. O sea, quiere decir que cuando por lo general hay metal como el litio, como el magnesio, como el zinc, ellos pueden perder electrones porque tienen pocos electrones de valencia y se los dan a los no metales que tienen electrones más o menos representativos. Por lo tanto, aquí, ¿quiénes serían los no metales? Ya te dije que ¿cuántos no metales tiene la tabla periódica? En la última clase, la tabla periódica, ¿te acuerdas cuántos no metales tiene la tabla periódica? Te tienes que acordar. Esto es vital para la clase del día de hoy. ¿Cuántos no metales tiene? 11. 11, muy bien, excelente, excelente. Dentro de los 11 está el hidrógeno, el fósforo, el oxígeno y el flúor. Entonces, te está hablando de los elementos del 1A con 2A. Puede ser también el 2B, que pueden unirse con los elementos del 6A y 7A, porque los 6A y 7A son bien no metales, y los del 1A y 2A son muy metales, ¿no? Es una característica importante. Entonces, te forman compuestos iónicos. Los átomos no metálicos generalmente se pueden unir compartiendo electrones a través de enlace covalente. Mira, fíjate, hay uniones donde un elemento pierde electrones y otro gana y se convierte en iones. Catión, el que pierde, anión se queda. Pero hay uniones donde nadie pierde, solamente comparten par de electrones y el enlace se llama covalente, dando origen a moléculas de elementos o compuestos. ¿Qué quiere decir? El agua es una molécula. El pentóxido de fósforo es una molécula. El peróxido de hidrógeno es una molécula. El ozono es una molécula. El hidrógeno es una molécula. El oxígeno es una molécula. El fluoruro de hidrógeno es una molécula. ¿Por qué? ¿Cómo sé que estos son moléculas de compuestos y moléculas de elementos? Porque son elementos no metálicos. Entre no metales, entonces se unen compartiendo electrones, ¿no? Ya, avanzamos. Dando origen a moléculas de elementos o compuestos. Fíjate cómo hay moléculas de elementos y compuestos. En el caso de la unión entre átomos metálicos, o sea, entre átomos de litio, de magnesio, de zinc, de calcio, de oro, de plata, la atracción se presenta entre los cationes metálicos. Claro, los metales pierden fácilmente electrones, se forman cationes de estos elementos metálicos. Pero ¿con quién se unen estos cationes? Esos cationes se unen con electrones. Esos electrones que perdieron los metales les sirven para ligar, para unirse con otros cationes, porque los cationes son positivo con positivo, no se pueden unir. Entonces, yo tengo dos positivos, un positivo frente a otro positivo, ¿quién podría estar rodeándolo para que no se repelen? Los electrones que están en constante movimiento en el metal. Entonces, aquí tienes toda la definición. Al respecto, seleccione la alternativa que presenta sustancia con enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico respectivamente.
Vamos a ver, el primero. ¿Puede ser la respuesta? No. ¿Por qué? Litio, metal del 1A, flúor, no metal del 7A. Es un enlace iónico. Magnesio, metal del 2A, flúor, no metal del 7A. Litio, lo veo solito, es un enlace metálico. Entonces tengo dos enlaces iónicos y un enlace metálico. Segundo, tengo no metal, enlace covalente. Metal del 2A, no metal del 6A, enlace iónico. El fósforo es un no metal, el oxígeno es un no metal, fíjense de qué grupos son. Entonces, enlace covalente entre no metales. Tercero, todos son covalentes. No metal, no metal, no metal. Y tengo molécula de peróxido de hidrógeno, molécula de agua, molécula de ozono. Los dos primeros son compuestos, este último es un elemento, ¿no? Aquí tenemos molécula, molécula y metal. O sea, enlace covalente, enlace covalente, enlace metálico. Y para finalizar, efectivamente, calcio no está colocado aquí, pero es el hermano del magnesio. Este es el grupo 2A. Con el oxígeno se forma un compuesto iónico, entonces la unión es un enlace iónico. El hidrógeno es un no metal, el flúor es un no metal, enlace covalente. Y el zinc es un metal, por lo tanto se une por enlace metálico. Espero que efectivamente la respuesta es la E. Qué bueno que en esta primera pregunta está toda la definición de la clase. Pero vamos a regresar a la clase y hemos resuelto una pregunta juntamente con ustedes. A ver, entonces, quiero que lean esta parte o que anoten en su cuaderno y que me puedan dar algunos ejemplos, porque ya hemos resuelto una pregunta. Ya. Entonces, nuevamente, para repetir, el enlace químico se refiere a la fuerza de atracción. La materia tiene dos fuerzas que atraen y fuerzas que repelen. Entonces, el enlace son fuerzas de atracción de unión eléctrica que mantiene unidos a los átomos o iones en una sustancia para lograr un sistema más estable de menor energía. ¿De acuerdo? Entonces, el enlace iónico se da entre átomos que perdieron electrones, que son los cationes, con los átomos que ganan electrones, que son los aniones. Entonces, tenemos aquí una sal, es un compuesto de cloruro de magnesio, forman redes muy importantes, sus estructuras son ordenadas. El enlace metálico igual, sus estructuras son muy ordenadas. Por ejemplo, tengo aquí los metales de cobre, que son cationes, pero en su entorno están electrones que lo están rodeando, así como si fuera una estrella de fútbol, los rodean todos los hinchas, ¿no? Entonces, como lo rodean a todos estos no se van a repeler, y este es el enlace metálico. El enlace iónico se parece un poquito al enlace metálico. En el enlace iónico hay un positivo y un negativo. En el enlace metálico el positivo es el catión y el negativo son los electrones, ¿no? Mientras que en el enlace covalente aquí, por ejemplo, en el agua, hay la unión de el oxígeno con los hidrógenos, ¿no? Los oxígenos con los hidrógenos. Entonces los enlaces covalentes son los únicos que te forman moléculas.
El enlace iónico, la unidad más pequeña se llama unidad de fórmula. Y el enlace metálico, la unidad más pequeña se llama átomo, ¿no? La próxima semana vamos a hacer cálculos, hay que saber que cuando me dice unidad fórmula se refiere a compuestos iónicos. Cuando me dice átomos puede deberse a un metal. Y cuando me dice moléculas se debe a las sustancias covalentes. Bien. Entonces, ahora hay algo que nos va a ayudar también. Además de la posición en la tabla periódica, nos va a ayudar, no es absoluto, ¿no? Nos ayuda a determinar los tipos de enlace. A ver, la diferencia de electronegatividad. Cuando la diferencia de electronegatividad, que en la clase pasada ya lo hemos visto, es la capacidad que tiene un átomo cuando está frente a otro para atraer electrones hacia sí. Cuando la diferencia de electronegatividad entre dos átomos iguales o diferentes bueno, tiene que ser diferente, es menor que 1,9 o igual a 1,9, generalmente entre no metales es un enlace covalente. Cuando la diferencia es mayor que 1,9, generalmente metal con no metal es un enlace iónico. Y el enlace metálico es metal con metal. Si son los mismos átomos, la diferencia es cero, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Vamos a ver entonces la regla del octeto. Al formar enlaces, los átomos alcanzan la estabilidad, por lo general con 8 electrones de valencia, ¿no? Entonces, estos son la configuración electrónica de un gas noble. Por lo general, puede ser partiendo, ganando, compartiendo. Existe lo que se llama la regla del octeto. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esta unión entre carbono y flúor. El carbono es del grupo 4, fíjate, está dando sus electroncitos. Y el flúor es del grupo 7. ¿Cuántos electrones tiene para compartir? Tiene uno solo. Porque de sus 7 electrones tiene un par, 2 pares, 3 pares no enlazantes y un electrón para enlazar. Entonces, tú ahora esta representación lo pones en forma de barra, ves que hay 4 enlaces, 8 electrones que comparten para formar este compuesto entre el flúor y el carbono. ¿Cómo se llama a las uniones que están representadas por rayitas donde hay 2 electrones? Se llama enlaces. Enlaces en este caso sería covalente porque es entre no metal y no metal. Y las barritas rojas que también representan electrones se llaman pares no enlazantes porque no están enlazando en la unión, ¿no? Entonces aquí, ¿cuántos pares no enlazantes tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pares no enlazantes, que serían 24 electrones que no sirven para el enlace, pero sí están formando la estructura porque el flúor es del grupo 7 y cada flúor comparte con 7, tiene 7 electrones, entonces 7 por 4, 28. Y el carbono tiene 4 electrones, sería 32. Entonces, en la molécula, porque este es un enlace covalente, tendrías 32 electrones, de los cuales 2, 4, 6, 8 son enlazantes, ¿no? O 4 pares enlazantes, y los que están con rojito, que son 12, son pares no enlazantes. Muy bien. Entonces, aquí tú ves que en este tetrafluoruro de carbono, el carbono cumple la regla del octeto. A ver, contemos. 2, 4, 6, 8, correcto. ¿El flúor cumple con la regla del octeto? Sí, 2, 4, 6 y 8. ¿Qué es la regla del octeto? Cuando cada átomo en la unión queda con 8 electrones en su entorno. Muy bien. Ahora vamos a empezar con el enlace iónico. En el enlace iónico, como su compañero dijo, se da entre un metal y un no metal. Los metales tienen que ser bien definidos, los del 1A y los del 2A. Ahí tienen su tabla periódica, ¿no? Y con el no metal del 6A y 7A. Ahí no hay pierde. Entonces aquí tú dices el metal. ¿Por qué el metal pierde fácilmente electrón? Porque tiene pocos electrones. Entonces, ¿qué pasa con estos metales? Entonces,
anota, tiene baja electronegatividad, porque no tiene capacidad para atraer electrones, sino más bien para perder. Tiene baja energía de ionización. La semana pasada vimos que la energía de ionización es la energía para que pierda el electrón. Tiene baja afinidad electrónica. Esa es la característica de los metales, sobre todo el 1A y 2A. Los no metales, por el contrario, tienen alta electronegatividad, alta afinidad electrónica, alta energía de ionización. A ellos no les va a gustar perder, sino ganar. Cuando este pobre pierde, este gana. Pero entonces se dice que hay transferencia de electrones, ¿no? Porque hay toda una desigualdad por los opuestos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que este metal que tiene baja energía de ionización se transforma, entonces pierde electrones, se transforma en un catión, en un átomo con carga positiva, que ya lo hemos visto en la semana 3. Mientras que el no metal, que tiene alta energía de ionización, más bien tiene alta afinidad electrónica, entonces lo va a ganar fácilmente el electrón y se transforma en un anión. Pero ¿qué hacen dos átomos que están con cargas opuestas separadas? Uno positivo y otro negativo. Pues se unen. Y se unen entre átomos diferentes, ¿no? Muy diferentes. Entonces te forma un compuesto iónico. Por ejemplo, el cloruro de sodio. El metal es el sodio. De acuerdo al diagrama de Lewis, tiene un electrón de valencia. Y el cloro, que es del grupo 7A, tiene 1, 2, 3, 7 electrones, pero tiene 3 pares no enlazantes y un electrón para enlazar. Sin embargo, cuando tú restas 3 menos 0,9, ¿cuánto te sale? 2,1, entonces es mayor que 1,9. Entonces, de hecho, con todas las características que se dan, el sodio pierde el electrón y el cloro gana el electrón. Entonces, ¿cómo sería aquí? El sodio perdió su electrón y se convirtió en catión, y el cloro ganó el electrón y se forma un anión. Entonces, aquí es como se unen el catión con el anión y nos forman ese enlace iónico. Se ve claramente como si fuera una esfera positiva y una esfera negativa, se unen y te forman un compuesto iónico, ¿no? Entonces, el cloruro de sodio es un compuesto iónico. Esa vendría a ser la estructura de Lewis, y desde luego el sodio, como perdió un electrón, tenía 10, 11 electrones, pierde un electrón, entonces le queda 10 electrones, adquiere la configuración del neón, ¿no? Mientras que este tenía 17 electrones con unos 18, adquiere la configuración del gas, en este caso argón. ¿Sí? Para que anotes todas estas cosas importantes, ¿no? Entonces, este compuesto iónico, tú tienes aquí los iones sodio y los iones cloruro. Los iones sodio están bien ordenados en una red cristalina, ¿no? Este catión no puede estar al lado de otro catión porque se repele, tendría que ser al lado de un anión. Este catión que está aquí tiene que rodearse a lo largo de un plano con aniones. Este catión se une con este anión abajo y con otro anión arriba. Entonces, por eso se dice que el estado sólido, estos son frágiles. ¿Por qué serán frágiles? Porque si, por ejemplo, aquí hay vamos a decir, una fuerza, ¿no? Desaloja entonces, ¿qué se queda? 2 de carga negativa. Y 2 átomos de carga negativa se repelen, entonces por eso se rompe la estructura, ¿no? O si por el contrario, por aquí llega una fuerza, deslocaliza a este anión y hay 2 cationes juntos, entonces 2 cationes juntos se repelen, por lo tanto son frágiles. Al estado sólido no conducen la corriente eléctrica, porque este catión, este anión está rodeado de cationes y este catión está rodeado de aniones, entonces no lo dejan actuar. Cuando ellos pueden conducir la corriente eléctrica, cuando están como átomos con cargas, pero que se encuentran libres, no están amarrados, no están enlazados. Entonces, están fijos, ¿no?
Estos compuestos iónicos forman sólidos cristalinos, presentan geometrías llamadas redes cristalinas, fíjate cómo está bien ordenado. Los iones se mueven en su lugar, pero no se desplazan de un lugar a otro, como en el caso del líquido o del gas. Aquí vemos cómo es que al fracturarlos, entonces, pues dos cationes se repelen, dos aniones se repelen, se rompen, ¿no? Sus temperaturas de fusión y ebullición son altas, porque su atracción es bien alta, que forma un compuesto iónico. Al estado sólido, todos son, si tú tienes un enlace iónico, todos son compuestos iónicos. Tienen entonces estos altas atracciones, ¿no? Tienen altas atracciones y por lo tanto sus puntos de fusión y ebullición son altos, relativamente altos. En el estado sólido no conducen la corriente eléctrica, pero cuando tú lo fundes, lo haces líquido o lo disuelves en un solvente, por ejemplo, en el agua, sí conduce la corriente eléctrica. Por ejemplo, si tú pones este sistema de un foco en un cloruro de sodio fundido, va a prender, porque el sodio está, los iones sodio y cationes están libres y los iones fluoruros también. Si tú llenas un poco de cloruro de sodio al agua, también va a prender, porque tienes disociado iones sodio y iones fluoruro en el agua, ¿no? Entonces, es la forma. El enlace metálico se parece al enlace iónico. Hay una teoría del mar de electrones que dice, por ejemplo, si tú tienes una lámina de cobre, internamente están los cationes, ¿no? O sea, ya el átomo perdió electrones. Pero si este cobre perdió un electrón, por ejemplo, el electrón no se va fuera de la lámina, está dentro de la lámina. Entonces tú ves aquí estos electrones están rodeando al catión. Entonces no dejan que estos cationes se repelen. Por el contrario, estos electrones, como están en constante movimiento en el catión, entonces ahí lo protegen de ese otro catión y lo atraen. Hay una fuerza entre el catión y los electrones que están en movimiento, ¿no? O sea, como si fuera catión, es el positivo y anión, entre comillas, sería el electrón que es negativo, que está en constante movimiento. Entonces, la atracción es entre los cationes metálicos, que son los que también pues, generan la polaridad positiva, y los electrones que están deslocalizados, que están en constante movimiento, que son los que te generan la polaridad negativa, ¿no? Entonces ahí hay una atracción también electrostática. Los metales tienen puntos también tienen estructuras cristalinas muy ordenadas y tienen relativamente sus variaciones, puntos de fusión, son puntos de fusión, es decir, el cambio de sólido a líquido, ¿no? Entonces, los puntos de fusión de estos metales son, en el caso de los compuestos iónicos, son relativamente altos. En el caso de estos metálicos, depende. Por ejemplo, el mercurio, con condiciones elementales ya alcanzó sus puntos de fusión. Entonces, tenemos algunos que tienen altos puntos de fusión, otros tienen medianos y otros tienen bajos puntos de fusión. Pero estos metales sí son buenos conductores de calor y de la electricidad en el estado sólido, porque como estos metales están con electrones en la periferia, entonces los electrones conducen el calor y la corriente eléctrica, ¿no? Entonces por eso que ellos tienen brillo metálico. La mayor parte de los metales son maleables, quiere decir que cuando tú los golpeas, se hacen láminas, o cuando tú los tiras, se hacen hilos, por ejemplo, los hilos de los profesores, hilos de cobre, ¿no? Y en este caso, si nosotros queremos explicar por qué cuando tú golpeas, por ejemplo, esta lámina, entonces lo único que hacen es estos se deslocalizan, pero siempre van con sus electrones. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que estos planos de estos átomos solamente se deslizan, pero al deslizarse no dejan sus electrones, siempre están rodeados de electrones, catión y catión se unen por estos electrones que están en constante movimiento
rodeando a los cationes, ¿no? Entonces, por eso estos al estado sólido sí conducen la corriente eléctrica, porque tienen electrones en la periferia y también pueden ser maleables por los planos de deslizamiento que tienen y dúctiles también. Maleables, recuerda cuando tú golpeas, se hace lámina, dúctiles cuando tú lo estiras y se hace hilo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los metales del 1A, el oro, la plata, el cobre, son bastante dúctiles y maleables. Presentan puntos de fusión y ebullición relativamente altos, ¿no? La temperatura de fusión, el punto de fusión de estos metales del 1B, el oro 1064, la plata 962, el cobre 1085 grados centígrados. Pero así como estos metales tienen alto punto de fusión, hay otros que tienen menos punto de fusión, intermedios, y hay otros que tienen bajos, como el caso del mercurio, ¿no? Muy bien. Antes de pasar al enlace covalente, vamos a resolver preguntas de los ejercicios, ¿ya? Ya, vamos a ver la pregunta 2. A ver, ¿quién me dice cuál es la respuesta? Es una pregunta muy importante que tiene para resolver la condición. Fíjate en qué grupo están, fíjate las electronegatividades para que tú me digas cuál es tu respuesta y por qué. ¿Ya? ¿Tienes la respuesta? Hola. Hola, creo que me salí de la plataforma. ¿Estamos todavía aquí, chicos, por favor? ¿Están aquí presentes? Sí, Sí, profesora. Ay, me asusté. Ya. A ver, dice Pauline. A ver, ¿qué cosa les parece difícil esta pregunta, chicos? Pauling, en 1932, Linus Pauling, ¿no? Le había puesto números a las de electronegatividad a los elementos. Yander y Sonnes en 1960 establecieron la diferencia de electronegatividad con la finalidad de clasificar los diferentes tipos de compuestos. Con base a las sustancias, fluoruro de sodio, tetraioduro de germanio, dicloruro de calcio, diioduro de calcio y tribromuro de galio, que por su propiedad se utilizan para fabricar dispositivos láser. Seleccione la alternativa que contiene solo compuestos iónicos. Utilice la diferencia de la electronegatividad. Entonces, ya están utilizando. La diferencia de electronegatividad viene a ser cuando tú restas la electronegatividad del mayor menos la electronegatividad del menor. Entonces, al restar esto, te va a salir un valor que ya hemos dicho.
¿no? Que es una ayuda. Si la diferencia es menor a 1,9, entonces es covalente. Si es 0, es metálico, pero aquí no tenemos 0. Ninguno es 0 porque todos son parejas, ¿no? Entonces, estos compuestos que se usaron para fabricar dispositivos láser, hay algunos que son covalentes, algunos que son iónicos. Entonces te pide que emplees un criterio, utilices la diferencia, pero además otros criterios más, ¿no? Que ya hemos hablado. Entonces, si ya restaste, es bien fácil. Por ejemplo, germanio con yodo sería 2,6 menos 1,8. Galio con bromo sería 2,8 menos 1,6. Calcio con cloro sería 1 menos 3, ¿no? Y así. Entonces ya tienes repetido esto. Ya, ¿cómo sería, chicos? Solamente resten y fíjense cuál sería la respuesta. La E. ¿Por qué crees que es la E? ¿Por qué crees que es la E? A ver, vamos a restar juntos, ¿ya? Entre el germanio y el yodo es restar solamente 2,6. El yodo es mayor. El germanio es 1,8. Te da 0,8. Enlace covalente. Entre el galio y el bromo, el galio es 1,6 y el bromo es 2,8. 2,8 menos 1,6 te da 1,2. Enlace covalente. Entre el calcio y el yodo saldría 2,6 menos 1, 1,6, pero dijimos que puede ser de 1,9 para arriba. Sin embargo, esto de la diferencia es como una ayuda. Pero ¿qué más te ayuda? En la pregunta 1 habíamos visto que los metales del 1A con los no metales del 6A o del 7A se forman enlace iónico. Que los metales del 2A con los del 6A o 7A se forman enlace iónico. Entonces tú tienes, además de esta diferencia, te ayudas para decir que entre el calcio, que es un metal del 2A, y el yodo, que es un metal del 7A, es un enlace iónico. Entre el calcio y el cloro, que también es del 2A y el 7A, es un enlace iónico. Fíjate, aquí sí se cumple, ¿no? Sale mayor de 1,9. El sodio y el flúor, fíjate, el sodio tiene una electronegatividad de 0,9 y el flúor 4. Cuando tú restas 4 menos 0,9 te sale 3,1. Es bien, muy polar. Cuanto más altos sean estos valores, la polaridad es más alta, ¿no? Entonces, lo positivo y lo negativo es más definido. Entonces aquí te sale 3,1, mayor o no. Si tú hubieras dicho el calcio, el yodo no es, entonces no estás, te falta, además de esta que es una ayuda, la diferencia, tienes que saber algo más. ¿Dónde están los metales del 1A? ¿Quiénes son? Del 2A, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los no metales del 6A y 7A? ¿No? Hay una excepción que es con el beridio, pero eso lo vamos a ver luego. Entonces sí, efectivamente la respuesta es la E. Ya, muy bien para su compañera. Vamos a ver la pregunta 3. A ver, chicos, lean esto y resuelvan la A y la B. Por partes vamos a resolver. ¿Es correcta o es incorrecta? Sí es correcta. Son correctas. Ambas. Correcto. Ya. Dice, el sodio y el cloro se unen formando cloruro de sodio. Se puede poner el magnesio y el oxígeno, el calcio con el yodo. Para eso tú necesitas tener a tu costadito tu tabla periódica. Entonces, en este caso es conocido. Esta sal se encuentra en las salares de mares, en Cusco, en estado sólido.
En las salinas de Huacho también. Se encuentra disociada en los océanos. Cuando tú pruebas el agua cuando vas a la playa, entonces es horrible el sabor porque tiene bastante cloruro de sodio y otras sales. Para consumo humano se añade sales de yodo para prevenir la enfermedad del bocio. Con respecto a las características del enlace químico, las propiedades del compuesto seleccionan la alternativa correcta. De acuerdo a su ubicación en la tabla periódica, el sodio presenta baja energía de ionización y el cloruro presenta alta electronegatividad. Es correcto. Así vemos la configuración del sodio. Es del grupo 1A, es un metal, tiene baja energía de ionización, pierde fácilmente su electrón. El cloro, que es del 7A, es un no metal, tiene alta electronegatividad. Los metales tienen baja energía de ionización, baja afinidad electrónica, baja electronegatividad. Entonces, por eso pierden. Y los no metales son todo lo contrario, tienen alta energía de ionización, alta afinidad electrónica, alta electronegatividad, y por eso ganan electrones, ¿no? Dice, los átomos de ambos elementos adquieren configuración de gas noble. Luego la transferencia del electrón de valencia del sodio, lo habíamos visto. Entonces, el sodio pierde un solo electrón, porque tiene uno solo de valencia. Se convierte en un catión isoelectrónico con el neón, ya te dije. Y el cloro gana un electrón y se convierte en un anión. Es isoelectrónico con el argón, ¿no? También ya lo habíamos visto, lo vamos a ver. El sodio tenía un electrón y lo transfirió al cloro. El sodio tiene baja electronegatividad, tiene baja energía de ionización, baja afinidad electrónica, pero el cloro tiene alta afinidad electrónica, alta electronegatividad, por eso el débil pierde y el fortachón gana. ¿Y qué es lo que tenemos? El sodio se transformó en un catión, pero este catión adquirió la configuración del octeto, sí, porque al final termina con 8 electrones. Es la que corresponde a la configuración del neón. No es que el sodio se transforme en neón. Hay una gran diferencia porque el neón tiene 10 protones en el núcleo. El sodio tiene 11 protones en su núcleo. Y el cloro adquiere la configuración del argón, porque si este terminaba en P5, al ganar un electrón, entonces se transforma en un anión. Ese anión tiene la estructura de un gas noble, argón. Muy bien, entonces ahí tienen la atracción entre un catión y un anión, ¿no? Esto mismo va a pasar con elementos del 6A y 7A. Si yo tengo uno del 2A con uno del 6A, el 2A pierde 2 electrones y el 6A gana 2 electrones. Es de 1 a 1. Se van formando las diferentes fórmulas químicas, como vamos a ver la próxima semana. A ver, continuamos. La C, la D y la E. Lean si es correcto o no es correcto. Aquí te estaba poniendo propiedades ya de los compuestos iónicos. Ya lo habíamos revisado y en términos generales casi todos tienen la misma propiedad. La C es incorrecta. ¿Es incorrecto? ¿Cuál es lo incorrecto? La C, ¿Por qué? porque en estado sólido no conducen la corriente. A ver, entonces, claro. Muy bien. Porque aquí dice, el cloruro de sodio presente en la sal de maras. ¿Cómo está? Sólido.
forma una red cristalina al estado sólido. Y como tal, ¿es buen conductor de la corriente eléctrica? No, falso. Dije, cuando está al estado sólido, no es buen conductor de la corriente eléctrica. Entonces, en los océanos del mundo, el compuesto se encuentra como iones sodio y iones cloruro, claro, porque se ha disuelto. El agua es polar y estos compuestos iónicos son polares, ¿no? Entonces, en las aguas de los océanos, el cloruro de sodio se encuentra disociado en cation sodio, rodeado por el agua, y el anión de cloruro rodeado por el agua. Por eso, si yo tengo un poco de agua de mar y le pongo el foquito, el foquito prende, ¿no? A condiciones ambientales, ¿el cloruro de sodio se encuentra en estado sólido y tiene alta temperatura de fusión? Sí. Todos los compuestos iónicos que esta unión por cation anión son sólidos a condiciones ambientales. ¿Tienen altas temperaturas de fusión? Sí. En el caso de este cloruro de sodio, su punto de fusión es 801 grados centígrados. Entonces, efectivamente, la respuesta incorrecta es la C. Cuando está al estado sólido, no conduce la corriente eléctrica, solamente conduce cuando está fundido o disociado en agua, es decir, en solución acuosa, en el caso del cloruro de sodio. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es la clave C, ¿no? Muy bien. Muy bien, excelente. Vamos a ver ahora la pregunta 4. Esta es una historia muy bonita. El Perú fue el primer productor de mercurio en el mundo. Era bien conocido por las minas de Huancavelica, ¿no? Pero también, así como era muy conocido, también fue una triste historia, ya que los indígenas eran obligados a extraer mercurio, que es un metal muy perjudicial para el hombre, y morían dentro de las minas sin cabello, sin dientes, con la piel oscurecida, ¿no? Por la toxicidad del mercurio. Actualmente nosotros tenemos minas de oro, tenemos minas de plata, ¿no? Como por ejemplo la mina Buenaventura, la compañía minera Buenaventura. Y por un lado, actualmente se usa el mercurio para formar unas amalgamas, ¿no? Su uso está restringido porque es contaminante. La plata, el oro, el cobre, pues pueden usarse para formar monedas, filigranas, joyas. Entonces dime cuál es la respuesta correcta de esta pregunta 4. Cuando te dice ambos se refiere al mercurio y a la plata. ¿Cuáles son cuál es la respuesta correcta para que te ganes 2 puntos? A ver, chicos, todo lo que les estaba explicando en la clase, tienen que recordar, tienen que anotar. Y esas preguntas les sirven solamente ¿para qué? Para que refuercen lo que han entendido. Porque si no me entienden, entonces yo digo que ustedes no me preguntan. Si ustedes no me preguntan, entonces yo no puedo estar contestando lo que no me preguntan. Entonces, para mí es una forma de ver si ustedes me están entendiendo o no me están entendiendo. Y a ver, ¿cuál es la respuesta a la pregunta 4? Fíjense que nos falta mucho para esta clase y debemos avanzar. La E. La E y la A, dice su compañera. Vamos a ver. Por lo mismo que los metales, aquí
tienen electrones en su periferia, los electrones libres, pues todos tienen brillo metálico, ¿no? Todos, porque la luz incide a los electrones que están sobre su superficie. Y tú ves aquí, estos tienen brillo metálico, todos los metales tienen brillo metálico. Todos conducen la corriente eléctrica al estado sólido. Y al estado líquido también, de hecho. Entonces son propiedades de los enlaces metálicos que ya hemos visto. Entonces por eso que entre el mercurio y la plata tienen brillo metálico, son buenos conductores de la electricidad, sí. Inclusive el mercurio líquido tiene brillo metálico. Esto es verdadero. Poseen puntos de fusión variables, desde muy bajos hasta muy altos, lo dije, ¿no? El mercurio, su punto de fusión es más bajo que el de la temperatura ambiente, por eso está líquido. Pero el oro, la plata y el cobre tienen temperaturas relativamente altas, puntos de fusión. Entonces aquí el mercurio funde a menos 30, o sea, a menos 39 y es líquido. La plata, para que sea líquido, tiene que llegar a 900. Y el osmio, que también es un metal, recién a 3000 grados centígrados. O sea, por eso te digo que los puntos de fusión de los metales son muy variables. Son variables. Desde muy bajos hasta muy altos. En cambio, de los compuestos iónicos son altos. En las filigranas, los hilos de plata, y los de cobre, estos vestidos de las personas del folclore son muy valiosos porque están bordados por hilos de plata, hilos de cobre, hilos de oro, ¿no? Pero estos hilos se forman por la propiedad de la ductilidad, no de la maleabilidad, por lo tanto es falso. Entonces la respuesta correcta es la E. Ya, fíjense. Y ahora, vamos a ver, hemos llegado hasta la pregunta 4 y nos quedan 6 preguntas, o sea que la mayor parte de las preguntas son de lo que vamos a ver aquí. El enlace covalente se da entre no metales, por lo general, entre no metales. ¿Cuántos no metales tiene la tabla periódica? 11. Si esto lo aprendiste, excelente. Entonces aquí, estos no metales están próximos. En la tabla periódica, ¿te acuerdas? Te dije dónde están los no metales. Los no metales, si tú tienes la tabla periódica y tienes aquí esto, entonces los no metales estaban por este extremo, ¿no? Estaban pegaditos casi. Estaba el carbono, del 4A, del 5A-nitrógeno fósforo, el oxígeno selenio, el fluoruro bromo, el yodo, y aquí estaba el hidrógeno. Son 11. Estos 11, entre ellos están juntos. La diferencia de la electronegatividad del hidrógeno es baja. Por lo tanto, nadie pierde ni gana. Ellos solamente comparten. Pero y ellos tienen alta electronegatividad, alta afinidad electrónica, alta energía de ionización. Entonces, este par de electrones les sirve para unirse, pero este par de electrones puede estar más cerca de uno que del otro, ¿no? Ya lo vamos a ver. Ya, fíjense. Para hablar del enlace covalente hay que escribir la estructura de Lewis. Por ejemplo, ustedes saben que la molécula del oxígeno, a ver, ¿cuántos electrones le vamos a poner? Les voy a dar un tip. El oxígeno es del grupo 6A. ¿Ok? Entonces, el diagrama de Lewis, ¿cómo sería? Es un NS2 para cualquiera del grupo 6A, ¿no? NS2 y NP4. Entonces, yo te expliqué la semana pasada que practiques mucho en esto y tú me estás haciendo caso, que nos está yendo muy bien. Hay un solo orbital del NS. Fíjate que el examen creo que es este domingo, ¿no? Tienes que repasar. Y 3 orbitales del NP, ¿no es cierto? Son 3 orbitales.
1, 2 y 3. Ok. Los electrones. Son 6 electrones y el oxígeno tendría aquí que son los electrones de valencia. Para llenar estos 4, ¿qué hago? Primero digo 1, de acuerdo a la regla de Ham, con el spin hacia arriba, 2, 3 y 4. Entonces, ¿con qué me encuentro? Me encuentro que cada átomo tiene un par de electrones libres, un par de electrones no enlazantes, como ven mis ojitos aquí, este y ese de aquí, y 2 electroncitos libres, ¿no? Entonces voy a pensar que esta molécula del oxígeno, ¿cuántos electrones tiene en su estructura? Tiene 6 más 6, 12. Yo tengo que ver 12 electrones en esta molécula. ¿Por qué digo molécula? Porque el oxígeno es no metal, entonces los no metales se unen por enlace covalente, ¿no? Y voy a ponerle de otro color. Vamos a ponerle de otro color a este otro oxígeno. Tengo un par no enlazante, otro par no enlazante y 2 electrones para enlazar. Bueno, aquí ya se dio un enlace covalente, qué bueno. ¿Y estos dos qué esperan? ¿Se van a reunir aquí? Sí, muy bien. Entonces tengo aquí este oxígeno con este otro oxígeno. Este se llama par no enlazante, par no enlazante. El de arriba es par no enlazante, pero como este de aquí se une con este de aquí, entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo estos 2 electrones de la derecha y estos 2 electrones de la izquierda. Entonces, ¿qué te están formando? Una unión covalente, ¿no? Esta se llama molécula homonuclear porque es molécula de un elemento químico, porque los átomos son iguales. Este oxígeno que estamos representando por diagrama de Lewis cumple la regla del octeto. Ahora vamos a ver. 2, 4, 6, 8, sí. 2, 4, 6, 8, sí. ¿Cuántos electrones debe tener en total la molécula? 12. Contemos, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Perfecta, la molécula nos quedó perfecta, ¿no? Por lo tanto, aquí tienes un buen ejemplo del oxígeno. Entonces, sí cumple la regla del octeto, tiene un enlace covalente apolar, porque la electronegatividad 3,5 menos 3,5 era 0. El enlace covalente apolar, que quiere decir que los electrones están en la mitad de ambos. Otra cosa importante es que tiene enlace covalente apolar y la molécula también es apolar. La molécula apolar, ya te quiero enseñar cómo es una molécula polar. La molécula polar es esta, fíjate. Este sería un átomo de oxígeno, este sería otro átomo de oxígeno. Aquí estarían interactuando las uniones y esta es una molécula apolar. Los electrones son muy simétricas, los pares de electrones. Los electrones de enlace están en la mitad de ambos átomos, ¿no? Muy bien, entonces continuamos. Ya sabes, tienes la idea de lo que es una molécula apolar también. Moléculas diatómicas iguales, entonces son moléculas que tienen aquí, pues, el enlace covalente es apolar, porque la diferencia es 0, y tiene 2 enlaces, no, tiene un solo enlace, es un enlace múltiple. Muy bien, los voy a borrar todo esto. Entonces ya sabes. Entonces vamos para escribir la estructura de Lewis, primero tú te tienes que fijar cuántos átomos hay en la estructura, cuántos electrones va a aportar cada uno y tiene que tener el número de electrones que dice. Tú tienes que estar con tu tabla periódica a la mano. Sabes que el hidrógeno siempre va a tener un electrón, el carbono, los del 4 a 4 electrones, los del 5 a 5 electrones, los del 6 a 6 electrones, los del 7 a 7 electrones, los del 8 a 8 electrones, ¿no? Pero ¿de qué forma? Es importante que llenes los orbitales. Entonces aquí tienes la molécula, el oxígeno y el oxígeno. Bueno, aquí tienes cómo se unirían.
Pues, como este, ya te dije, tiene electrón libre, dos electrones libres, se unen a través de estos núcleos. Si no hubiera este par de electrones, se repelen. Por lo tanto, la molécula del oxígeno existe como tal, ¿no? Ya. Y ahí está lo que yo dibujé. Son dos pares no enlazantes, más otros dos, son 4 pares no enlazantes, 8 electrones no enlazantes y un enlace covalente múltiple, que son 2 pares de electrones enlazantes. Cuando me dice, ¿cuántos pares de electrones enlazantes tiene 2 pares? ¿Cuántos electrones enlazantes tiene 4 electrones enlazantes? ¿Cuántos enlaces tiene un solo enlace? Simple no, múltiple. Muy bien. Aquí está la estructura del oxígeno. Ahora ya no es necesario poner color verde para uno, color azul para el otro. Los electrones son iguales. ¿Ok? ¿Cómo se clasifica el enlace covalente? A ver, por su polaridad, aquí voy a aprovechar para decir lo siguiente. Si tú tienes dos átomos iguales, la molécula de hidrógeno es una molécula homonuclear. Homonuclear porque tiene el mismo núcleo. Es una molécula diatómica, ¿no? Moléculas diatómicas homonucleares son también, tienen enlaces covalentes apolares, porque este es 2,1 menos 2,1 es 0. Cuando es apolar, cuando la diferencia es 0. Es 0. Pero cuando es polar, cuando la diferencia es mayor que 0, pero menor de 1,9. Entonces aquí, por ejemplo, entre el hidrógeno y el cloro, el enlace es covalente polar, porque si yo resto, aquí tiene sus electronegatividades, no lo tiene, pero te voy a decir, ya, el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2,1, 2,1. El cloro tiene una electronegatividad de 3. Si tú restas 3 menos 2,1 te da 0,9. Entonces, cuando el enlace te da mayor de 0, el enlace covalente es polar. Ah, ¿y qué más? ¿Por qué el cloro está con más zona? Porque el par de electrones se ha ido hacia el cloro. ¿Y por qué el par de electrones se va hacia el cloro? Porque el cloro es más electronegativo. Fíjate, el cloro tiene 3. Entonces, el par de electrones está más cerca al cloro. Si está más cerca al cloro, se le pone este simbolismo que quiere decir parcialmente negativo, al más electronegativo. Y el que está un poquito alejado del par de electrones se le pone parcialmente positivo. Entonces, si yo quiero dibujar una molécula así como una unidad, esta es la parte positiva, esta es la parte negativa, no es simétrica. Entonces se dice que es dipolo, la molécula es polar. Si es polar, tiene la polaridad positiva y tiene la polaridad negativa, ¿no? Moléculas diatómicas homonucleares son moléculas apolares. Tienen enlace covalente apolar. Moléculas diatómicas heteronucleares que tienen átomos diferentes, por lo general van a tener las electronegatividades diferentes a 0, o sea, van a tener enlaces covalentes polares, y la molécula va a resultar siendo molécula polar, ¿no? Muy bien. Por la procedencia de electrones de enlace, a ver, ¿cuándo es normal? Normal es que cuando cada uno comparte su electrón. Aquí el hidrógeno da su electrón y el cloro da su electrón. Entonces, eso es normal. También se llama no coordinado. No coordinado, ¿no? ¿Y cuándo es coordinado dativo? Cuando uno de ellos aporta el electrón, se le llama dador y el otro no da ningún electrón. Entonces, como no da ningún electrón, entonces este es el aceptor del electrón, ¿no? Por ejemplo, el ozono. A ver, vamos a ver el ozono. Ya habíamos hablado de 2 oxígenos, ¿no? ¿Cómo era la unión de 2 oxígenos? Así. Ya. Tienes aquí este oxígeno, ¿te acuerdas que pusimos? Ya, cumple la regla del octeto, ok. Pero aquí tienes otro más que agregar, porque tendrías que agregar otro átomo de oxígeno que es del grupo 6A también.
tiene que entrar con 6 electrones. Entonces, aquí este oxígeno entra aquí. Pero como ya encuentra que alguien está dando, entonces aquí este se queda con sus 6 electrones. ¿Cómo sabes que este está dando? Bueno, porque este se quedó con 6. Si yo sé que el oxígeno es grupo 6 y me quedan 6 electrones aquí, bueno, yo esto no tiene ninguno. ¿Quién es el dador de electrones? Este oxígeno, el que está aquí arriba. El ozono es una molécula angular, es una molécula polar. Pero tú dirás, profesora, pero usted dijo que el ozono tenía enlace covalente a polar. Sí, tiene enlace covalente a polar, pero es una molécula polar. ¿Por qué? Porque este electrón que está al centro, pues obliga a que los enlaces se vayan, los repele, ¿no? Aquí los repele. Y entonces aquí, como tiene este enlace que es dativo, este está dando también. Entonces la molécula del ozono sería angular. ¿Cuándo las moléculas son angulares? Cuando tienen pares de electrones en el átomo central. La molécula del ozono tendría 3 enlaces, un enlace simple y un múltiple. ¿Cuántos electrones que comparte? 6 electrones. ¿Cuántos pares enlazantes? 3 pares. ¿Cuántos pares no enlazantes? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué quiere decir? Que este par que se quedó en el átomo central hace que la molécula sea angular. Entonces, la parte superior tiene más electrones. Esta sería, si quiero demostrar la molécula del ozono, la molécula del ozono tendría aquí esta polaridad. Una de ellas podría ser positiva y la otra negativa por la recarga de electrones que tiene, ¿no? Entonces, esta sería negativa, la de abajo, y la de arriba positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque abajo tienes más electrones, está más orientado, más densidad electrónica está hacia abajo. Muy bien, entonces la molécula no sería simétrica. No sería simétrica, ¿no? Y aquí tenemos entonces, esta sería en la representación como molécula, esta sería negativa, esta sería positiva, la de arriba, y esta negativa. O sea, la molécula estaría así, un poquito más ensanchada hacia abajo, ¿no? Negativo y es positivo. Entonces la molécula sí sería polar. Ok, seguimos. Aquí voy a borrar todo lo que hice. Y aquí tienes entonces lo que ocurrió, que el oxígeno, el tercer oxígeno que entró en esta estructura de la molécula normal del oxígeno, ¿te acuerdas cómo quedó? Entonces este le sirve para hacer un enlace reactivo con el tercer átomo. Una molécula angular. ¿Muy bien? Y para finalizar, por el número de pares de electrones compartidos, tenemos enlace covalente simple, enlace covalente múltiple. Simple es cuando tienen 2 electrones que lo unen. Múltiple puede ser que lo unen más. Por ejemplo, aquí tiene un doble enlace, ¿no? Aquí hay un solo enlace, pero es múltiple. Y también, por ejemplo, en el nitrógeno, que es el grupo 5, entonces los átomos del grupo 5 tienen esta característica, ¿no? Tienen un par de electrones no enlazantes y 3 electroncitos para enlazar, son del grupo 5. Entonces, esta molécula cumple la regla del octeto. A ver, contemos, 2, 4, 6, 8, sí. Esta, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, sí cumple. Entonces sí cumple. ¿Y por qué el nitrógeno tiene de esta manera? Porque el nitrógeno es del grupo 5A. NS2, NP3. Eso quiere decir que los del 5A siempre van a tener aquí cuántos electrones en el orbital S2, un par no enlazado. Y los orbitales P que siempre te dije hasta el cansancio son 3, ¿no? Pero de acuerdo a la regla de Hahn, ¿cómo se llena? Pues no, aquí se llena así. 1,
2 y 3. Por eso los del 5A, como el nitrógeno, el fósforo, y todos los que son del 5A que tú ves en tu tabla periódica siempre tienen 5 electrones. Un par no enlazante, 3 electrones para enlazar. Un par no enlazante, un par no enlazante. Y cada uno ha dado su electrón para el enlace. Muy bien, entonces ahí tienes, por ejemplo, en este metano, que es una molécula simétrica. Esta es una molécula que es simétrica, es una molécula apolar también. Todas las moléculas simétricas son apolares. Esta también es una polar, esta también es una apolar, ¿no? Entonces tiene 4 enlaces simples, y puedo contar 1, 2, 3, 4. Esta tiene 4 simples y una múltiple. Esta unión sería polar, porque el carbono es 2,5 menos 2,5 menos 0. Muy bien. Entonces así vamos a seguir viendo enlaces que se deducen de el diagrama de Lewis, muy importante. Aquí, ¿la molécula cumple la regla del octeto? No. A pesar que el nitrógeno, aquí le falta este parcito, ¿no? 2, 4, 6, 8, el carbono 2, 4, 6, 8, pero se dice que no cumple una molécula cuando un átomo no cumple. Entonces, el hidrógeno nunca va a cumplir, porque el hidrógeno tiene siempre como máximo 2. Uno que aporta y el otro que le dan solamente son 2 electrones. Aquí tienes algunos ejemplos para armar del ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, ¿no? Tiene un enlace dativo coordinado y el ácido sulfúrico tiene 2 enlaces dativos coordinados para que tú lo practiques en tu casa. Las sustancias covalentes pueden encontrarse en los 3 estados, por ejemplo, el azúcar. El azúcar es covalente. Ya, vamos a escribir aquí la fórmula del azúcar. El azúcar que usamos todos los días para nuestro desayuno, la sacarosa. Estás anotando en tu cuadernito todas las fórmulas químicas que te dije para que tú al término de la clase tengas todo un cuadernito para recordar fórmulas químicas de la sustancia, ¿no? C12H22 o 11. Sólido, porque la molécula es mucho más grande. Cuando mayor es la masa molar, la fuerza de atracción es más alta, tiene puente hidrógeno. El agua, líquida, ¿no? H2O. Dióxido de nitrógeno, ¿cómo se escribe? Te lo está diciendo. Dióxido de nitrógeno es un gas. Entonces, estas moléculas dependerá de la fuerza entre moléculas. Si la fuerza entre moléculas es débil, entonces las moléculas se presentarán las sustancias moleculares en estado gaseoso. Si las fuerzas de moléculas son relativamente altas, serán líquidas. Y si son muy altas, son sólidas. Entonces, los estados de agregación dependen de las fuerzas intermoleculares, ¿no? Estas moléculas se unen por fuerzas intermoleculares. El agua, fuente hidrógeno, estas moléculas no son malas conductoras de la corriente, que no tienen polaridad. Tú tienes, por ejemplo, agua azucarada, no conduce a la corriente eléctrica. Agua con glucosa tampoco. Agua con alcohol no conduce porque no tiene iones, tiene moléculas. Son soluciones moleculares, ¿no? Hay excepciones a la regla del octeto, sí. Por defecto, el hidrógeno, todo lo que tenga hidrógeno, no cumple la regla del octeto. Aquí el berilo no cumple también, ¿no? Porque el berilo es del grupo 2A, aporta con un electrón, el berilio tiene 4, no puede cumplir la regla del octeto. El cloruro de berilio tampoco, a pesar que el cloro tiene 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, el berilio no puede cumplir porque el berilio es del grupo 2A y está en el periodo 2, o sea, tiene pocos electrones. No cumple la regla del octeto, el cloruro de berilio. El cloruro de berilio es un compuesto covalente, porque el átomo es muy chiquito, no hay transferencia, aquí solamente el berilio comparte su electrón con este cloro, entonces se forma, es una excepción, porque nosotros dijimos generalmente los metales del 2A con los no metales del 7A, pero la excepción es el berilio, ¿ya? Anoten, por favor.
esta sustancia tampoco no cumple. El trifluoruro de boro, el tricloruro de boro, por ejemplo, ¿no? Aquí tiene 6 nada más, porque el boro también es un elemento que tiene pocos electrones. Entonces, nunca moléculas que tengan boro cumplen la regla del octeto. Pero hay octeto expandido, que el fósforo puede tener 10 electrones, 2, 4, 6, 8, 10, un pentacloruro de fósforo. El azufre puede expandir su octeto porque tiene orbitales que están ahí, los orbitales D que están vacíos, entonces los electrones se pueden promocionar y pueden tener capacidad para compartir con más átomos. Lo mismo ocurre con el xenón, que es un gas noble, que aquí tiene 2, 4, 6, 8, pero como le sobra electrones, este ha dado un electrón, son 4, pero el xenón del grupo 8, cuando le sobran electrones se pone en el átomo central, ¿no? Entonces, por eso es que este xenón tiene 2, 4, 6, 8, 10. Ahora, entonces, ya te estaba hablando de las moléculas. Las moléculas pueden ser de 2 tipos, pero para hablar de moléculas tengo que hablar primero de enlace covalente. Cuando los átomos de no metales se unen, se forman moléculas. Las moléculas apolares son simétricas. Las moléculas polares son asimétricas. Siempre hay una diferencia electronegativa bastante fuerte para uno de ellos, entonces forman polaridades diferentes, o sea, sí forman moléculas polares, ¿no? Entonces, una característica también de una molécula polar es cuando la molécula en el átomo central tiene pares no enlazantes. Entonces, hay sospechas que la molécula va a ser una molécula polar. Moléculas asimétricas que tengan pares de electrones en el átomo central son moléculas polares. ¿Por qué te quiero explicar esto? Porque, por ejemplo, aquí tú tienes en la fosfina, si tú dices el fósforo del grupo 5, bueno, aquí tiene uno que comparte con el hidrógeno, pero le quedó el átomo central, entonces esta es una molécula polar. Esta, el SO3, es una molécula apolar. Este es apolar, este es apolar y este es polar. Ya te expliqué por qué en el caso del ozono, ¿no? Entonces ahí, pero tú dices, ¿pero cómo lo sé? Bueno, pues porque este tiene par de electrones no enlazantes en el átomo central. Entonces obligan que los enlaces se vayan hacia abajo. Son moléculas piramidales, o sea, ya es la geometría. Esta es muy simétrica, a pesar que son 2 dativos y un múltiple. Esta es molécula apolar. Apolar. Esta también, todas tienen la diferencia de electronegatividad de este 0, por si acaso. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene 2,1 y el fósforo tiene 2,1, ¿no? Entonces yo digo, esta molécula de la fosfina tiene enlace covalente apolar, pero la molécula es polar. Es polar. Esta tiene diferencia de electronegatividades mayor de 0, eso también mayor de 0. Esta tiene mayor de 0. La diferencia de electronegatividad, esta es 0. Como ya te expliqué, pero la molécula es una molécula polar. A pesar que tiene 2 enlaces covalentes apolares, la molécula es polar por el par de electrones no enlazados. Mientras que estas son apolares. Si yo resto 3,5 menos 2,5 me sale 1. La diferencia de electronegatividad es 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los enlaces son covalentes polares, pero la molécula es apolar. El carbono es 2,5, el oxígeno 3,5. Casi parecido a este también, porque el azufre es 2,5, el carbono también es 2,5, entonces también la diferencia es 1, entonces tiene 2 enlaces covalentes polares, 2 enlaces covalentes polares, 3 enlaces covalentes polares, pero las moléculas son apolares. En el caso del carbono es 2,1, el hidrógeno es 2,1 y el carbono es 2,5.
Entonces la diferencia de electronegatividad aquí sería 0,4. Los enlaces son covalentes polares, 0,4, ¿no? Pero aquí este tiene 1, 2, 3, 4 enlaces covalentes polares. Atención, polares. La molécula es simétrica, por eso es polar, la molécula como una unidad. Pero esta unión carbono-carbono es apolar. Este enlace es apolar, porque es 2,5 menos 2,5 me da 0. Y aquí la molécula es polar y la diferencia es 0, ¿no? O sea, no es absoluto. Si tú tienes moléculas que tienen enlace covalente polar o apolar, ¿qué quiere decir? Restas esto, si te sale 0, te sale más de 1, no te asegura que la molécula sea polar. A raíz de esto, pues, se generan las fuerzas intermoleculares. Solamente las moléculas que tienen ligado el oxígeno con el hidrógeno, el flúor con el hidrógeno, el nitrógeno con el hidrógeno tienen lo que se llama puente hidrógeno. Por ejemplo, aquí, la fuerza intramolecular, que es la fuerza de unión entre el oxígeno y el hidrógeno, que es un enlace covalente, tiene una energía de 931, es muy fuerte. Pero la fuerza de unión entre esta molécula de agua con esta otra molécula de agua, entonces existen fuerzas entre las moléculas, es de 41, lo cual quiere decir que las fuerzas entre las moléculas no son tan fuertes como que son las fuerzas entre los átomos. Los enlaces químicos tienen su fuerza de atracción muy grande. En ese sentido, estos influyen en las propiedades físicas como la viscosidad, la tensión superficial y la temperatura de ebullición, ¿no? Y por lo tanto, son aquí muy importantes, lo vamos a ver en la semana de propiedades de los líquidos. Las fuerzas intermoleculares son de London, dipolo-dipolo y puente hidrógeno. La de dipolo-dipolo fue descubierta por Kesson, la de hidrógeno de Latimer Rodebush. Estas entonces aumentan según el tamaño. Si tengo 3 moléculas, una que tiene solamente sea molécula apolar, la otra polar, y la otra que tenga la característica de puente hidrógeno, la que tiene puente hidrógeno es más intensa. Pero cualquiera de las tres son más intensas mientras más grande es la masa molar, mientras más grande es el tamaño de la molécula. Dipolo-dipolo, ya te dije en el HCl. Entonces aquí las uniones son positivo con negativo, positivo con negativo, negativo con positivo, negativo con positivo, se orientan, ¿no? Para tener dipolo-dipolo. Ejemplo en el HCl. Las de London, por ejemplo, están presentes en todas las moléculas, Por ejemplo, el helio. Cuando el helio pasa de la fase gaseosa a la fase líquida, ¿qué tipo de fuerza tiene para que los mantenga juntos si pasa a la fase líquida? Solamente tiene London, porque las moléculas de los diatómicas, como por ejemplo el flúor, cloro, bromo, yodo, estas son diatómicas, estas son monoatómicas, ellas solamente son apolares y solamente tienen London, no tienen más. Pero cuando estos tienen electrones en la periferia, considerando que cada uno es una molécula, pues tienen una fuerte repulsión. Entonces, los electrones se van para un costado y dejan prácticamente al núcleo desprotegido. Entonces se forma un dipolo inducido, instantáneo, que a su vez induce a la otra molécula, al otro átomo. Entonces esta zona positiva se une con esta zona altamente negativa y es como si fuera dipolos y polos, pero son dipolos inducidos instantáneos, ¿no?
Eso hace que si yo, por ejemplo, en condiciones ambientales, el flúor es un gas, el cloro es un gas, el bromo es un líquido, el yodo es un sólido. ¿Por qué el yodo es sólido? Porque el flúor es gas. Porque a medida que aumenta la masa molar y el volumen, entonces la intensidad es más fuerte y por lo tanto tendrá mayor punto de ebullición. Evidentemente, en este sentido, es más fuerte la atracción. Cuanto más grande es la molécula, mayor volumen tiene, más fuerte la atracción, porque las zonas serán más grandes, negativas como positivas, de los dipolos inducidos instantáneos. Eso hace entonces que las moléculas sean más intensas y por lo tanto desde un gas pueden ser sólido, como pasa en este caso de los elementos del grupo de 7A. Tienes en tabla periódica flúor, cloro, bromo, yodo, que en ese orden son dos gases, un líquido y un sólido. Muy bien. Entonces aquí, pues el hidrógeno se da en todos los que tienen elementos con alta electronegatividad. Aquí fíjate cómo se da. Una molécula de agua puede tener 4 puentes hidrógeno. Aquí esta agua se une por la parte positiva con la negativa de este par de electrones. Esta molécula de agua igual, 2. Esta otra molécula de agua expone la parte negativa, porque el oxígeno es la parte negativa y el hidrógeno es la parte positiva. Y esta otra le alcanza para que se unan, ¿no? Entonces, si este es la carga parcial negativa, esta es una carga parcial positiva, el hidrógeno. Y esta es carga parcial negativa, carga parcial positiva. Entonces, de esa manera es un dipolo muy intenso, ¿no? Porque estos elementos, flúor, oxígeno, nitrógeno, son los elementos más electronegativos de la tabla periódica. Bueno, ahora sí, vamos a terminar la clase con las preguntas que faltan. Nos quedamos, a ver, vamos al ejercicio 6. Nos queda casi 20 minutos. Ya. A ver. Dice, el aire es una mezcla gaseosa. Es muy importante para los seres vivos. Contiene nitrógeno un 78%, oxígeno un 21% y otros gases. Actualmente se encuentra contaminado por gases de invernadero como anhídrido carbónico, vapor de agua y metano. Principalmente los que están generando grandes desastres naturales debido al cambio climático. Al respecto, se dan las electronegativas. Dice, en la estructura del nitrógeno y el oxígeno no se cumple la regla del objeto falso. Sí se cumple. Porque el nitrógeno que tiene estos dos tienen que estar juntos. Cada uno aporta con un electrón y esta es la estructura del nitrógeno. En el oxígeno te dije que era del grupo 6. Aquí este tiene 2, 4 pares no enlazantes. Tiene cada uno un electrón para dar y el otro también, ¿no? Entonces, sí se cumple. En la estructura del nitrógeno y el oxígeno no se cumple. No, esto es incorrecto. Ya, incorrecto. En la estructura del CO2 están presentes 4 enlaces simples. No. Es CO2. El carbono es átomo central. El oxígeno debe estar a los costados. ¿Cómo hago la estructura del CO2? A ver, el carbono del grupo 4 tiene 4 electrones de valencia. Este oxígeno es del grupo 6, tiene 6 electrones de valencia. El otro oxígeno es del grupo 6, tiene 6 electrones de valencia, ¿no? Entonces, ¿cuántos electrones debe tener la molécula? 6 y 4, 10, 16 electrones. Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que hago? Primero le pongo enlace simples. Después hago que cumpla la regla del octeto, ¿no? A ver, este es 2, 4, 6 y 8. Estoy ensayando la regla del octeto. Aquí
2, 4, 6 y 8. Pero voy a chequear si tiene 16 electrones. Todavía no sigo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Uy, ya. Si le pongo más, voy a estar equivocada. Entonces, ¿cómo armo? La profesora dijo primero, la molécula debe tener el número de electrones de valencia que ven. Un carbono 4, 2, oxígeno 6 y 6. ¿Por qué? Porque el carbono es el grupo 4A, pues está por demás que te repito. Cada oxígeno es del 6A. Fíjate cómo armamos la estructura, ¿no? No es necesario ahora pintarle de colorcito los electrones, porque ya te estoy dando otra forma de resolver más sencilla. Entonces te digo, bueno, entonces ahora ¿qué hacemos? Bueno, ya, le borro este, pues, ¿no? Le voy a borrar este, a ver, le borro este y le pongo abajo. ¿Eso qué quiere decir? Le puedo poner aquí. Ya, este cumple 2, 4, 6, 8, sí. Voy a hacer que en lo posible todos cumplan la regla del objeto. A ese también le voy a bajar. Lo voy a poner aquí. Entonces, ahora pregunto, ¿el carbono cumple la regla del octeto? 2, 4, 6, 8, sí. Todos cumplen, entonces está bien mi estructura. Pero es muy simétrica. ¿Presenta 4 enlaces simples? No. Presenta 2 enlaces múltiples. No tiene 4. Está incorrecto. La molécula del agua presenta 2 electrones no enlazantes. Ahora voy a ver. La molécula del agua, H2O. Yo tengo que saber aquí. El hidrógeno me va a aportar con 2 electrones, ¿no? Cada hidrógeno te aporta con un electrón. El oxígeno del grupo 6A, ¿cuántos electrones te aporta? Tienes un solo oxígeno, entonces la molécula debe tener 8 electrones. 8 electrones. Este es lo primero que escribo. ¿A quién le pongo al centro? Al oxígeno. A los costados al hidrógeno. Ya voy a armar la molécula del agua. Entonces primero le pongo los enlaces simples. 2, 4, ya tengo 4, pero yo no puedo poner enlace múltiple en el hidrógeno, porque lo máximo que puede tener el hidrógeno son 2. Entonces, ¿qué dice? Cuando me sobra, lo pongo en el átomo central. Me sobran 4, porque ya tengo 2, 4. Ah, ya, lo pongo aquí. Aquí tengo un par y otro par. Entonces me dice, ¿solo 2 electrones no enlazantes? No, tiene 4 electrones no enlazantes, o 2 pares no enlazantes. Y eso hace que la molécula del agua sea angular, ¿no? Por lo tanto, la molécula del agua tiene 2 enlaces covalentes polares y la molécula también es polar. Es una molécula angular. El hidrógeno tiene 2,1, el oxígeno 3,5. Si yo quiero dibujar la molécula del agua como tal, el oxígeno tiene la electronegatividad más alta, por lo tanto tiene carga parcial negativa. Entonces aquí le pongo la parte negativa por el lado del oxígeno. Y como estos tienen carga parcial positiva y están prácticamente porque tienen menos electronegatividad, ¿te acuerdas que te dije esto? Entonces yo digo, bueno, la molécula la dibujo aquí arriba negativo por el lado del oxígeno y el promedio de los hidrógenos están aquí. Entonces la molécula del agua es un dipolo. ¿Ok? Bueno, borro todo esto para decirte que hasta aquí todo es incorrecto. Vamos a ver. Ya te dije. Está. ¿No? Estamos practicando y estamos resolviendo las preguntas. Ya, ahora. El metano. Eso ya lo hemos visto. 4 enlaces covalentes coordinados. No, porque el carbono te da 4 electrones y cada hidrógeno te da un electrón. Entonces, no presenta ningún coordinado. Y se mencionan 3 moléculas heteronucleares, sí. ¿Cuáles son? Heteronucleares, CO2, agua y metano. Homonucleares, nitrógeno, oxígeno. Moléculas de elementos, el nitrógeno, moléculas, ¿tiene moléculas? Sí. Moléculas de elementos, sí. Moléculas de compuestos, también hay moléculas de compuestos. Moléculas de elementos o moléculas homonucleares, moléculas de compuestos son heteronucleares. Muy bien. Entonces tienen aquí, esto sería lo correcto, Lai. Ahí están las 3 moléculas heteronucleares
Y cuando tú tienes la diferencia de electronegatividad, carbono y oxígeno, 1, ¿no? La diferencia te da 1 cuando restas. Aquí, al restar las electronegatividad, esto te da 1. Por eso dice que tienen enlaces covalentes polares, sí, porque eso te sale 1. En el caso del agua, la diferencia de electronegatividad, ¿cuánto sale? A ver, resta rápidamente. Te sale 2,1 menos 3,5, te sale 1,4. 1,4. Y en el metano, la diferencia de electronegatividad es una resta simple, ¿no? ¿Cuánto te sale? Te sale 2,5 menos 2,1, 0,4. Entonces, las tres moléculas presentan enlaces covalentes polares, porque la diferencia es más de 0. Pero esta es una molécula apolar, esta también es molécula polar y esta es una molécula polar. Muy bien. Pregunta 7. El ácido sulfúrico es uno de los componentes de la lluvia ácida. Destruye, bueno, pues si cae a los monumentos, los destruye, ¿no? Y luego, pues, hay una forma de la estructura. A ver, la vamos a simplificar. Ahí está. Estas se quedaron con sus 6 electrones aquí. Esta también se quedó con 6 electrones, por lo tanto, estos son coordinados. ¿Quién está dando? El azufre. Por lo demás, cada uno da su electrón y está correcta. Dice, dicha estructura cumple la regla del octeto falso, porque tiene hidrógeno. Todos los átomos cumplen menos los hidrógenos. Presenta 10 electrones enlazados. A ver, vamos a contar cuántos enlazados tiene. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Falso. 12 pares libres. A ver, ¿cuántos pares libres tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, se equivocaron. Incorrecto. Falso. Presenta 10, no, presenta 12, como ya lo hemos visto, y 10 pares libres, ¿no? Presenta 6 enlaces simples y 2 enlaces dativos. A ver, ¿cuántos simples tiene? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sí, tiene 6 enlaces simples. Los dativos también son simples, porque aquí tú observas que tiene solamente un par de electrones. Pero de esos son 2 dativos, sí, 2 enlaces dativos. Entonces, la respuesta sería la C, ¿no? Eso es solamente para contar. Vamos con la pregunta 8. En la pregunta 8 es parecida. Aquí tú tienes el ácido acético, ¿no? El ácido acético, este es el anión acetato. Cuando le quitas un electrón, que es se transforma en un anión, porque el hidrógeno se va. El hidrógeno sale de su estructura, se va. Y te forma, se va y te forma este anión. El hidrógeno se va como un protón y le deja el electrón a este. Pero dice, ¿la estructura del ácido acético cumple la regla del octeto? No, porque tiene hidrógeno. El carbono que se une a los átomos de oxígeno presenta 4 enlaces simples. Este es el carbono. Este presenta 4 enlaces simples. No, presenta 3 enlaces. 2 simples y un múltiple. Falso. La estructura presenta solo 14 electrones compartidos. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 compartidos. 16 compartidos. Como electrones compartidos, cuentas todos. Y libres, tiene 1, 2, 3, 4 pares libres sí tiene. Pero tiene 16 electrones compartidos. El carbono unido a los 2 oxígenos presenta enlace dativo. No, no para nada. Este carbón da su electrón, este da su electrón.
cada uno da su electrón. El oxígeno tiene sus dos pares no enlazantes y da a cada uno su electrón. Entonces, incorrecto. Todos sus enlaces son covalentes polares, excepto el carbono-carbono, sí. Carbono-hidrógeno, 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 carbono-oxígeno, oxígeno-hidrógeno, carbono-oxígeno. Éxito. Entonces, esa es la respuesta correcta. Recuerda que cuando tienes dos átomos iguales, esos enlaces son covalentes apolares, ¿no? Entonces, la respuesta correcta, la que es correcta, es la E. Todas las demás son incorrectas. Muy bien. Ahora, nos vamos con la pregunta. Entonces, nos vamos con la pregunta anterior. Yo te había dicho que los compuestos iónicos no necesariamente va a ser un metal con un no metal. Aquí tú tienes el ion amonio, que es un catión. ¿Cómo se formó el ion amonio? Es el amoníaco con el protón. El amoníaco tiene esta estructura. Un par de electrones enlazantes y tienes electrón, electrón y electrón y el hidrógeno. Este es el amoníaco. Pero este amoníaco se une con un protón que por ahí está rondando. Entonces, el protón que no tiene ningún electrón se coloca aquí. Todo esto es un catión. A este catión se llama el catión amonio. ¿Por qué es catión amonio? Porque el protón le da la carga a todo esto. Entonces dice, en el ion amonio, el nitrógeno usa su par libre para enlazar. Sí, usa este par libre. Tiene un enlace dativo. El ion amonio presenta 4 enlaces covalentes simples. Sí, tiene 1, 2, 3, 4. Correcto. El nitrato de amonio. A ver, este catión vale más 1. Y este nitrato, que es NO3, vale menos 1. Entonces, la fórmula del nitrato de amonio está correcta. El ion nitrato. En el ion nitrato, el nitrógeno aporta con 2 enlaces coordinados. No, vamos a ver aquí. Pues ya sabes cómo se arma el ion amonio, ¿no? Ya, o sea, todo está correcto. Hasta aquí todo está correcto, pero vamos a ver, este es el ácido nítrico. El ácido nítrico, aquí ves que el hidrógeno da su electrón, ¿no? Te voy a explicar aquí, en este caso, es el hidrógeno da su electrón, el oxígeno también. Para este oxígeno se liga al nitrógeno que tiene un par de electrones no enlazantes y 3 libres. Usa este libre para este oxígeno, ¿ok? Y este nitrógeno se une a este oxígeno por un dativo, porque el oxígeno no da nada. Pero este nitrógeno y este oxígeno dan cada uno su electrón en un enlace múltiple. Pero ¿qué sucede? Este es el ácido nítrico. Para el ion nitrato hay que retirarle el hidrógeno. Lo sacamos al protón, lo retiramos y le dejamos a todo esto adentro. Entonces, este se va. Chao, protón. Y deja su electrón aquí. Entonces, producto de esto te queda eso de aquí. Por lo tanto, te dice, en el ion nitrato, el nitrógeno aporta con 2 enlaces covalentes coordinados falso, porque el nitrato tiene uno solo, que es este. El nitrógeno está dando y el oxígeno está aceptando. El nitrógeno es el dador y el oxígeno es el aceptor. Entonces, no tiene 2 enlaces covalentes coordinados. Eso sería lo incorrecto. El ion nitrato presenta 2 enlaces simples, sí, 1 y 2. Y un múltiple, sí, correcto. Entonces, ya entendiste por qué los compuestos iónicos no necesariamente pueden ser entre un protón perdón, pueden ser entre un metal y un no metal, ¿no? El enlace covalente, el enlace iónico, también puede ser, aquí tienes un ejemplo.
Aquí claramente tienes un ejemplo de un enlace iónico. El nitrato de amonio, el cloruro de amonio, el sulfato de amonio, son compuestos iónicos también, sino que lo puse al final para que tú lo entendieras mejor, ¿ok? Y la respuesta evidentemente es la D. Ahora sí, nos vamos a la última pregunta para terminar, ya siendo la hora avanzada. Entonces me dice, la fuerza de dispersión del London son un tipo de fuerza intermolecular denominada así por el físico London, quien lo investigó en 1930. La fuerza de London está presente en todos, en moléculas polares y en moléculas no polares. Son más intensas cuanto mayor es la masa molar, ¿no? Ya que los dipolos inducidos se pueden producir con facilidad. Seleccione la alternativa que tiene una sustancia cuyas moléculas son polares. Pues la única sería el pH 3, porque las demás son simétricas, como ya lo habíamos hablado en la clase. Esta es simétrica, el dicloruro de berilio, el CO2 es simétrica, el tricloruro de boro es simétrica, el hexadecloruro de boro es simétrica, ¿no? Por lo tanto, la única que cumple con esa condición, que sea molécula polar, es la A. Aquí va a haber dipolos, pero no va a haber puente hidrógeno. Muy bien, y la última pregunta, chicos. Bueno, las fuerzas estas que están presentes, el ozono presente entre sus moléculas, dipolo, sí. Porque te expliqué que el ozono es una molécula polar, ¿no? A pesar que tienen las covalentes apolares. Ok. ¿Las moléculas del agua presentan entre ellas puente hidrógeno? Evidentemente sí. Las moléculas de agua, ya lo hemos repasado bastante, tienen dipolos permanentes. Son especiales, tienen la unión oxígeno-hidrógeno. ¿El yodo presente entre sus moléculas solo fuerza de dispersión de London? Sí. El yodo es una molécula diatómica, es apolar. Solamente presenta London. Solo presenta London. No tiene dipolo ni puente hidrógeno. Hasta aquí va todo correcto, ¿no? El bromo presenta menor punto de ebullición con respecto al yodo, correcto, porque el yodo tiene más masa molar. Por lo tanto, el yodo tiene más punto de ebullición y los datos lo confirman. En el ozono y en el agua predominan las fuerzas intermoleculares del tipo London. Esto es incorrecto. En el ozono está presente los dipolo, ¿no? Dipolo. Y en el caso del agua están los puentes de hidrógeno. Puente de hidrógeno con otra molécula que ya lo hemos visto, puente de hidrógeno. Entonces, lo incorrecto en este caso es la alternativa E. La alternativa E es lo incorrecto, ¿no? Aquí entonces lo incorrecto es la. Porque en el ozono predomina. El ozono tiene London, sí. El agua tiene London, sí. El ozono tiene dipolo, sí. Predomina el dipolo. El agua tiene dipolo, sí. El agua tiene London, tiene dipolo, tiene puente hidrógeno. ¿Pero qué predomina? El puente hidrógeno. ¿Bien? Y aquí tienen las preguntas de la de lo que viene a ser las preguntas para casa, problemas propuestos. 1 es la B, 2 es la A, 3 es la B, 4 es la A, 5 es la B. Como verás, el tema no es complicado, solamente hay que seguir las indicaciones que te da tu entrenadora, que soy yo. Espero que me hayas entendido, te agradezco mucho por tu atención. Entonces, nos vemos, chicos. Y ha sido un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que te haya gustado la clase, pero sobre todo, espero que hayas entendido. ¿Ya? Muchas gracias. Y me he dado todo el tiempo posible para que me puedas entender. Desde la semana 3 hemos estado nosotros trabajando. Hasta pronto, chicos. Cuídense mucho.
Yo ya me encuentro un poco recuperada de mi salud, como te habrás dado cuenta, ¿no? Ya estoy mejor, cuídate mucho, un abrazo virtual para todos ustedes, gracias por todo, ¿ya? Nos vemos y hay que seguir estudiando la química, que es tu vida y tu futuro. Hasta pronto, chicos.